paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es constante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, Pero el que es rico es su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Hemos leído una porción de la palabra de Dios por este momento. Más adelante vamos a seguir. Leyendo capítulo 1 de Santiago, el Señor pone en mi corazón un tema. Y el tema es el proceso del cristiano. El proceso del cristiano es el tema en esta noche. Ciertamente un tema tan profundo, un tema doloroso, pero también es un tema que tiene un final feliz a aquellos que lo practican. El capítulo 1 de Santiago nos habla de las pruebas del cristiano, las pruebas de la fe del cristiano, porque mis hermanos, es necesario que la fe que nosotros profesamos tiene que ser probada. Dice, como el oro, para que sea una fe genuina, refinada, limpia de impurezas, cuando el Señor venga por su pueblo. ¿Han escuchado ustedes ese cántico que cantamos mucho? Yo andaré en las calles de oro con Jesús. Quizás hasta ya estamos cansados de cantar. Pero solamente imagínense andar tomados de la mano con Jesús, el resucitado, en unas calles de oro, mar de cristal, y los edificios que no son hechos de manos por hombres, sino hechos por el arquitecto, que es el Señor, por una eternidad. Bonito es cantarlo. Me gusta que nosotros meditemos en lo que nosotros cantamos. Bonito es cantarlo, pero mis amados hermanos, el cristiano debe ser pasado por un proceso, a veces largo, lleno de espinos a veces, lleno de dificultades, a veces lleno de problemas, lleno de persecuciones, lleno de tantas cosas, que solamente los vencedores, los que verdaderamente fueron vencedores, llegarán en el nombre de Jesús a pisar esas calles de oro con Jesús. Pero no está lejos de nosotros, ya que el Señor ya hizo provisión por nosotros.
Vamos a ver entonces cómo se desarrolla este pequeño mensaje. Dice aquí, vamos a poner un ejemplo del trigo, porque el Señor Jesús siempre cuando daba enseñanzas ponía ejemplo al trigo, hablando del creyente. Ustedes saben, mis hermanos, que el trigo lleva un proceso para que llegue a ser un pan sabroso, ¿sí o no? Al principio no era un pan caliente, no. Hay un proceso. Primero es un grano de trigo y ahí hay un proceso a seguir. Hay que molerlo en el molino, quitarle la basura y por último, usted sabe que el pan crudo lo ponen en bandejas y por último lo meten al horno, ¿verdad? Lo meten al horno a una temperatura, ¿verdad? Y cuando sacan el pan, en los hogares llega calientito, pues es sabroso. Entonces la gente se lo va a comer, porque es un trigo que ha sufrido procesos y por último lo metieron al horno y pues sí, todo el mundo lo va a comprar y todo el mundo lo va a comer. Amén. ¿Usted le gustaría comer un pan crudo? Nadie. Solo los animalitos tal vez. Nadie se va a querer comer un pan crudo. Antes, después del horno de fuego. Nadie se lo va a querer comer. Después del horno caliente es cuando se va a comer el pan. Amén. Cuando yo tenía como 17, 18 a 20 años, trabajé en mi país en una empresa. Allá en mi país, estaba jovencito, trabajé en esa empresa. Mi tío me llevó ahí en una fábrica donde hacen el pan. Un edificio de 7 niveles. Y allí es un lugar donde fabrican harina solamente para hacer el pan. Y miraba yo el proceso. El trigo venía de los campos, llegaba a la capital y el proceso que hacen es 7 niveles del edificio, 7 niveles. Hasta que llega en la bodega a harina para hacer un buen pan. La empresa se llamaba INSA, si no mal recuerdo, INSA, que quería decir Industria Harinera Guatemalteca. Y lo hay aquí en Estados Unidos esa compañía. Su marca era Golmeda. Si usted ve en algunos supermercados algunas harinas, dice Golmeda, es calidad. Pero decía Industria Harinera Guatemalteca. Pero realmente los dueños eran americanos blancos. Ya ven, los americanos donde quieran tienen sus negocios. Tienen por todas partes sus empresas, sus negocios. Pues eran americanos. Llegaban a supervisar, solo a supervisar. Los que administraban eran guatemaltecos. Entonces yo miraba el proceso del trigo. Yo trabajé allí tal vez 3 años y medio. Y por último, pues repartían la harina en diferentes lugares. Posiblemente la mandaban para acá para hacer buen pan. Pero había un proceso. El trigo. ¿Cuántos me entienden en esta noche? Así es la vida del creyente en la mano del panadero. Mis amados hermanos, así es la vida del verdadero creyente de Jesucristo. Que muchas veces
tenemos que pasar por pruebas, por luchas, por tentaciones, por angustias, por muchas cosas en esta vida, porque Dios tiene un propósito para nosotros. Aleluya. Así es nuestra vida en las manos del buen panadero. ¿Y sabe quién es el buen panadero? Dios, Jesucristo. Así es nuestra vida en las manos de Él. Lo más doloroso cuando nosotros nos meten en el horno de fuego. Eso no es nada fácil. Y en el horno de fuego, allá hay lamento, allá hay lloro, allá hay angustia. Ahí se siente el fuego de la prueba para ver si la pasamos o no la pasamos. Así le pasó la iglesia primitiva donde Santiago estaba escribiendo las cartas. La iglesia estaba siendo procesada para un propósito, porque Dios quería usar la iglesia en grande. Pero Dios no podía usar una iglesia cruda. Dios quería usar una iglesia que haya sido pasado por procesos en hornos de fuego de prueba, para que después de la prueba sean llenados del poder del Espíritu Santo y esta iglesia sea usada alrededor del mundo. Oh, gloria a Dios. No sé si usted ha escuchado: Señor, úsame con poder. Creo que todos, de alguna forma, queremos que Dios nos use. Señor, úsame. Pero, y viene el pero, hay un proceso a seguir. Amén. Señor, llévame contigo en esas calles de oro. Sí, pero no te puedo llevar todavía porque todavía te faltan algunos procesos. Todavía necesito quitar impurezas, todavía necesito quitar pereza, necesito quitar timidez, necesito quitar cierta basura que estoy mirando. No puedes subir acá todavía. Mis amados hermanos, usted sabe, cuando hay una panadería donde hacen buen pan, usted sabe que la gente hace cola. ¿Sí o no? La gente hace cola. Porque el panadero es apto, sabe hacerlo. Cuando usted está pasando por alguna lucha, alguna prueba, alguna angustia, alguna enfermedad, sea lo que sea, ¿sabe qué? Glorifiquemos el nombre de Jesús, porque Él está trabajando en nuestra vida para hacernos buen pan. Porque si no, ¿sabe qué, mi hermano? Nadie nos va a querer, nadie nos va a querer comer. Yo a algunos que quieren predicar, y yo les digo: ¿sabes qué? Dele gloria a Dios por esa lucha, por esa prueba, por lo que llega a tu vida. Dele gloria al Señor, porque esas cosas Dios los usa para formar tu carácter, porque ahí vas a aprender muchas cosas. Yo le llamo la escuela del dolor, porque se aprende más en el dolor que en la sonrisa. Y ahí se aprende muchas experiencias, y cuando tú tienes muchas experiencias y tienes sabiduría de Dios y tienes el poder del Espíritu Santo, mucha gente va a querer escuchar, y la gente no se te va a dormir en los cultos. ¿Me están escuchando, hermano? No, la gente no se va a dormir. De lo contrario, si es un pan crudo, muchos van a cabecear. Porque nadie va a querer comer un pan crudo,
¿Por qué? Porque no ha sido pasado por el crisol de la prueba. Todavía es un pan crudo. Y no van a querer comer. Y nadie te va a querer llevar a tu casa. Por eso la próxima vez que estás pasando por luchas, pruebas, tentaciones, angustias, ¿sabe qué? Démosle gloria al Señor, porque el Señor está trabajando en nuestra vida. Y no necesariamente Dios te puede usar en el púlpito. Dios te puede usar a una persona. Platicando con una persona, tú puedes contar tus experiencias cristianas. Y si esa persona está caída, desanimada, destrozada, enferma, tú le puedes dar una palabra de ánimo para que se levante. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos glorificamos el nombre? Porque tienes experiencia. El Señor me sanó de esto. Los doctores no pusieron a hacer nada por mí, pero yo vi la mano omnipotente de Dios. El Señor me sanó. Tienes un testimonio del poder. Y la gente va a querer escuchar. Y la gente se va a inspirar. Amén. Por eso Santiago dice, yo sé que cuesta, mis hermanos, porque cuando estamos pasando por una lucha muy dura, nadie va a querer ponerse feliz y contento. Pero el apóstol Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, dice que debemos tener una actitud de sumo gozo. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando y Dios quiere usar tu vida en grande. Amén. El Señor nos ha permitido muchas, pero muchas historias en el Antiguo Testamento. Hay muchas historias que nosotros podemos leer, gracias a Dios, en el Antiguo Testamento, para que a través de esas historias podemos aprender muchas cosas. Porque esos siervos, mis hermanos, en el Antiguo Testamento, ninguno de ellos llevó un evangelio barato, un evangelio fácil, un evangelio cómodo. Todos ellos pasaron sus procesos. ¿Por qué? Porque Dios tenía propósito para la vida de ellos. Y si uno de ellos, a mí me gusta meditar mucho, y muchos siervos se inspiran, muchos siervos se admiran de la vida de ellos, y si algún siervo joven a mí me gusta meditar su historia, es la historia de José. Yo estaba leyendo un librito tocante las tentaciones de José. Siervos famosos se admiran de este joven José, de la vida de Dios. Se admiran cómo este joven pasó procesos dolorosos antes de llegar al palacio del rey de Egipto. Entonces José es un tipo de Cristo, es un joven ejemplar para todos nosotros, como él fue fiel al Señor en medio de las luchas, de las pruebas. La historia de José es una historia inspiradora. No sé si usted se ha cansado de las historias del Antiguo Testamento. O ya no las lee o nomás escucha. Muchos cristianos se cansan de las historias de la Biblia. Yo, mis hermanos, yo no me canso. Cada vez que leo, hoy en la tarde estaba leyendo más y más. Y me deleito mucho estudiando las historias de la Biblia. Porque el Señor lo permitió, porque son un ejemplo y nos sirven de ayuda para nosotros. Vamos a ver algunas cosas del proceso de este joven José. A los 17 años comenzó su proceso siendo joven. Hubo un proceso de 30 años. Si tenía 17 años, ¿cuántos años
años, si son 30 años de prueba, de procesos, Dios trabajando con él, preparándolo para algo grandote. Si tenía 17 años y fueron 30 años de su preparación, entonces cuando llegó al palacio del rey, entonces cuando llegó a ser gobernador de Egipto, entonces ¿cuántos años ya tenía entonces? Ya como adulto. Ayúdenme. 47. Gracias, hermano. Gracias. Entonces, cuando llegó a ser el segundo hombre más poderoso del mundo en aquella época, tenía entonces ya 47 años. Bastante maduro como para gobernar una nación. Pero el Señor, poco a poco, lo fue preparando, aunque sus hermanos nunca lo entendían. Gloria. No vamos a leer, pero quiero recordarles que la historia de José comienza en Génesis capítulo 37. Especialmente vamos a ver el verso 20, su primer proceso, porque primero aprendieron algunas clases en una cisterna. Génesis 37, 20. Solo vamos a ver dos procesos porque hay mucho, pero a causa del tiempo solo vamos a ver uno. El primer proceso, que sus hermanos lo metieron en una cisterna. Génesis 37, 20. ¿Ya lo tenemos? Ahora pues, venid, dijeron los hermanos, y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. ¿Ven? Qué malvados eran los hermanos mayores de José, porque era uno de los chiquitos hijos de Jacob. Entonces, jovencito a los 17 años, comenzó la prueba en su vida y pues lo metieron en una cisterna. La palabra del Señor ya no dice cuánto tiempo lo metieron ahí en ese hoyo. No creo yo que usaron un lazo para bajarlo, porque estaban llenos de envidia, llenos de ira, lo agarraron y lo tumbaron. Usted sabe, hermano, que cuando uno está en un hoyo, se siente el tiempo. La palabra del Señor no dice aproximadamente cuánto tiempo, un día, 2 días, una semana, no se sabe cuánto tiempo él estuvo en ese pozo oscuro y gritando. Pero allí el Señor estaba con él en el pozo. Aleluya. Ese es lo más maravilloso. En el pozo solo, pero él no estaba solo. El Señor estaba con él en el pozo. Bendito. Ese es lo maravilloso del Señor. Que Él siempre está con nosotros donde quiere que esté. Aunque clamó, gritó, no me hagan esto, pero se sentía solo, pero no estaba solo porque el Señor Dios Todopoderoso estaba con él en el pozo, dándole algunas lecciones, alguna cátedra, algunas clases dándole. El segundo, ya cuando ya llegó a Potifar, al fin, usted sabe la historia, que al fin lo sacaron de ahí, lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. El segundo proceso está en Génesis 39, 20, 23. Génesis 39, 20, 23. Cuando lo tenga, digan amén para que leamos todo. Y dice la palabra, Génesis 39, 20, es el segundo proceso. Y tomó su amo, o sea,
Potifar a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová, ¿qué dice? Estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová, ¿qué dice? Lo prosperaba. En el sufrimiento de la cárcel, sí, pero Dios estaba en la cárcel con José. Esto me dice a mí que no importa, el cristiano no importa en qué situación lo metieron, pero si es un cristiano de verdad, nacido de nuevo, Jehová está con ese cristiano donde quiera que el cristiano esté. No importa que sea en la cárcel, no importa si es en el templo, no importa donde quiera que ande el cristiano, porque el Señor anda siempre con sus hijos. Y si Jehová anda con usted y conmigo, ¿cuál es el problema? No hay ningún problema alguno. ¿Cuántos glorificamos el nombre del Señor? Aunque yo no estoy mirando más personas de los que vienen los domingos, pero si el Señor está aquí, alabando sea su santo nombre, si usted cree que el Señor está aquí y está con nosotros, es completamente suficiente. No me siento solo. Hay como 15 aquí, más el Señor son 16. Y si el Señor está aquí, ¿cuál es el problema? Glorificado sea el nombre de Dios. Estoy contento, estoy feliz, estoy realizado. Y más los que nos están escuchando, o los que van a escuchar después, seguro estoy que aunque sea una palabra van a escuchar, van a ser edificados, y esa palabra va a crecer en sus corazones, y estoy confiando en Dios que esa palabra Dios la va a multiplicar en sus vidas, y la palabra de Dios va a correr como ríos de agua viva. ¿Y cuál es el problema? Porque es palabra de Dios, no es palabra de nosotros. Gocémonos en cada servicio. Como dice aquel canto, yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo el miércoles, yo me gozo el jueves, yo me gozo el viernes, yo me gozo el sábado, y llega el domingo, sigo con el gozo. ¿Por qué? Porque pues el Señor está con nosotros. Entonces, aunque en la cárcel, ahí estaba el Señor con él, haciendo cosas maravillosas y extraordinarias, preparándolo para lo que sigue. Amén. Cuando viene una lucha a nuestra vida, Dios nos prepara. Una lucha llegó y Dios nos prepara. Y cuando vencemos esa lucha, ya vencimos y decimos aleluya, gloria a Dios, pero es para prepararnos para la lucha que viene después. Porque lo que viene después puede ser bastante fuerte todavía, pero como ya vencimos esta o varias, ya Dios ya nos capacitó para vencer lo siguiente. ¿Cuántos glorificamos el nombre de Dios? Pero si no podemos vencer una simple gripe, mis hermanos. Si no podemos vencer un simple coyote, por favor, hermanos, si a un coyote le huimos,
¿qué será de nosotros si viene un tigre o un león? ¿Qué será de nosotros? Porque David, antes de vencer a Goliat, había vencido varios, el pequeño, el mediano, el grande y el más grande, que era gigante. Ciertamente era la mano de Jehová, pero David era un joven con experiencias de batalla. Se necesita poder de Dios, Espíritu Santo, palabra, pero se necesita experiencia. Las empresas de este mundo, las fábricas, compañías, y uno pide trabajo, llena de explicaciones y tienen que ver el historial desde hace 5 años. A ver qué tal lo vamos a poner en esta posición de un manager, de un supervisor, pero vamos a ver su historial desde hace 5 años, qué tal estuvo trabajando en otros lugares. Porque si no tiene experiencia, por eso una de las cosas que las compañías piden es experiencia. ¿Sí o no? Necesito limpieza. Necesito trabajo de limpieza. Pero te dicen, ¿cuántos años de experiencia? Hay algunos lugares donde no se requiere experiencia, pero en otras, ¿cuántos años de experiencia tienes? Dios estaba permitiendo a José pasar por diversas pruebas, diversas luchas, diversas experiencias, porque Dios tiene un propósito, un plan de ponerlo como ayudante del faraón. ¿Cuántos lo ubicamos el nombre? No nomás así, no nomás unos cuantos coritos y ya. No nomás un mensajito de 35 minutos y vamos a la casa y se acabó. No, mis amados, Jesucristo tiene una empresa poderosa alrededor de la tierra. Y Jesús tiene enemigos, pero Jesús tiene aliados. Tiene un pueblo que Él está preparando para enfrentar en el futuro a sus enemigos. El Evangelio no es cualquier cosa. El Evangelio no es cualquier cosa barata. Es cosa de valientes y cosa seria. Eso de la salvación no es algo barato. Alabado sea el nombre del Señor. Después de un largo y angustioso proceso, José llegó a ser el segundo gobernador de Egipto. Allá, ya no lo vamos a leer, pero en Génesis capítulo 41 hacia adelante, ahí está. Pero ¿cuál es el propósito primordial de Dios para José? Oh sí, Dios tenía propósitos. Si Dios lo llevó allá con una preparación, era para salvar a su familia. Amén. Primero, era salvar a la familia. Segundo, era para salvar a todo Egipto y de todo el mundo de la hambruna que venía. Para eso Dios lo preparó. Porque ya cuando se sentaba en el trono, ya era un hombre, miren, como aquellos que boxean, como aquellos luchadores, ¿verdad? Luchas no me gusta ver porque veo mucha fantasía ahí. Pero el boxeo me gusta porque sí se ve que sí, se le sale sangre. Porque en la buena pelea, en la buena batalla tiene que haber sangre. Sangre no de mentiras, como en las novelas que hay pura pintura. Y lo malo que hay muchos cristianos que lloran por ver una novela y pura pintura. Pero a mí me gusta ver peleas donde hay sangre, donde hay batalla, donde sí de verdad cayó de verdad y se levantó y volvió a seguir y ganó la batalla.
¿Cuántos guerreros hay aquí? ¿Cuántos guerreros hay aquí? El mundo nos espera. Yo, mis amados hermanos, a los 17 años comencé mi batalla en mi país. Tremendas batallas. Allí en esa compañía que les digo, me castigaron. Me hicieron sufrir. Fui como un pequeñito José, chiquitito. Porque a José no le llegamos ni a las uñas. Sufrí. Pero bendito Dios, sufrí por el Evangelio, porque yo les predicaba a los universitarios, les daba palabra a los universitarios ateos. Y pues sí, me castigaron, porque querían que yo trabajara los domingos, y yo nunca quise trabajar los domingos, porque quería estar los domingos a la casa del Señor. No estaba bien con el Señor, andaba medio torcido. Hasta ahora me doy cuenta que andaba medio torcido. Ahorita ya me enderecé un poquito mejor, pero todavía me falta. Para su conocimiento, todavía me falta. Y todavía nos falta remanente. Pero sí me castigaron feamente. Me hicieron levantar carga pesada. Pero lo que no sabía yo es que Jehová de los ejércitos, el Dios de José, estaba conmigo y no salieron con la suya. ¡Ajá! Tengo una historia de 2-3 horas, pero voy a seguir hablando de José. Dios lo llevó allá para salvar a su familia, para salvar a Egipto y para salvar al mundo entero de la hambruna que venía. Ese es el propósito de Dios para con este joven José. Este joven fiel que fue perseguido por la esposa de Potifar y le hizo una oferta, pero él se mantuvo, como dijo el cántico, fiel a Dios en medio de las tentaciones, luchas y pruebas. Fiel. José es un tipo de Cristo, mis hermanos. La historia de José queda tan chiquitito a la par de la historia de nuestro Señor y Salvador Jesús. José es tipo de Cristo. Cristo salvó al mundo de sus pecados. Cristo vino y Él sufrió un proceso de 33 años y medio. Aunque hubo una preparación de miles o millones de años atrás, porque la salvación que usted disfruta, la salvación que yo disfruto, fue planificada antes de la fundación del mundo. ¿Y cuántos años tiene el mundo? Ya no voy a meter ahí. El sacrificio de Jesús fue planificado antes del universo. Porque no, la salvación, lo que Cristo hizo, no fue ni es cualquier cosa. La historia de los siervos del Antiguo Testamento quedan cortitos a la par de la historia de nuestro Señor y Salvador Jesús. La Biblia solo nos relata lo básico, no los detalles. Los detalles los da el Espíritu Santo para nosotros. La historia de Jesús, sus sufrimientos. Pero Jesús pasó un proceso doloroso para salvar al mundo de sus pecados. A su familia, que es Israel. El Señor vino para salvación de todos. Ese es su plan y su propósito. Ahora, si el hombre no quiere, ya es otra cosa. Amén. Ya que Él salvó a todos. Alguien, un predicador evangelista dijo, en el infierno se están yendo gente salva. Gente que no creyó, gente que no aceptó a Jesús como su Señor y Salvador.
Otros aceptaron y retrocedieron para atrás, porque no soportaron luchas y pruebas, porque la fe verdadera tiene que ser probada con el oro en horno de fuego. Lea Santiago, porque Santiago es un apóstol teórico y práctico. Amén. Muy teórico y muy práctico. Más práctico que teórico. El apóstol Santiago. Gloria sea el nombre del Señor. El asunto del pecado es cosa seria. Nos salvó del virus del pecado. En estos tiempos, pues, tanto relajo hacen tocante al virus, que ahorita todavía está llevando de 13 a 15 muertos diariamente aquí en Los Ángeles. Aproximadamente 4,000 contagios y no sé cuántas hospitalizaciones. Y bajita la mano, 13 a 15 muertos diariamente. Este virus. Y ahora que andan con ese virus del mono que está atacando a los niños ahora. Pero han logrado de distraernos del virus del pecado. El virus del pecado es antiguo, muy antiguo. Y casi la humanidad no le hace caso a este virus del pecado, que está matando y llevando a la perdición eterna miles de personas todos los días. El virus del pecado, ¿saben qué, mis hermanos? Ya lo traemos desde el vientre de nuestra madre. Estaba leyendo el Salmo 58, 57, 58. El salmista decía que él ya traía el virus del pecado en el vientre de su madre. Es un virus que lleve a la muerte eterna. No, los otros virus a una muerte temporal, pero este virus del pecado a la muerte eterna, separados eternamente de Cristo. Hoy aprendí un poquito tocante el virus. Fíjense que una familia le regalaron 3 perritos chihuahua, bien preciosos. Y esta familia ya tiene como un mes tal vez, como 4 meses felices con sus mascotitas. Están contentos, están felices. Pero de repente comenzaron a enfermar hace 4 o 5 días. Y no sabían qué era. Resultó que hoy los llevaron con el doctor en el hospital y dice que era virus. Pero el virus ya traían ellos. No lo agarraron afuera, ya lo traían ellos. Por eso se requiere la vacunación temprana para matar esos tipos de virus. Pues nos contaron que hoy murió uno de ellos. Hay tristeza en esa familia, porque los que aman mascotas, pues sí van a entender lo que estoy diciendo. Los que no aman las mascotas, pues yo los entiendo, no quieren saber nada de esas cosas. Pero yo le decía a mi esposa cuando veníamos aquí a la iglesia, la Biblia está lleno de animales. Hasta Dios pone a los animales como ejemplo. Ahí en este sagrado libro está todo lo que son plantas y animales. Entonces, y ahora ya se enfermó otra criatura, pues son 3. Y ahorita está entre la muerte y la vida el otro. Pero lo que me sorprende es que ya muy tarde lo llevan al hospital. Y ahí en el hospital están cobrando para salvar la vida del segundo chihuahuita más de $2,000. Se habla como de 2,500, 2,600. ¿Saben qué, mis amados hermanos? De lo que Cristo nos libró a cada uno de nosotros, del virus del pecado.
que nosotros ya traíamos de nuestro nacimiento, desde el vientre de nuestra madre. Tan serio que está, por eso Cristo tuvo su proceso de 33 años y medio de preparación para lograr destruir este virus del pecado en la cruz del Calvario, y la medicina es su sangre preciosa. Amén. No hay medicina en la tierra que lo cura, solamente la sangre pura y preciosa de nuestro Señor Jesucristo deshace el mal que hay en mi ser. Saca toda basura para afuera, la sangre de Jesús con el poder de su Espíritu Santo. ¿Cuántos glorificamos el nombre de Dios? Para terminar, mis amados hermanos, la iglesia tiene que pasar por un proceso de preparación. Nosotros estamos pasando ese proceso. Dios no ha terminado con nosotros. Es una de las causas, por eso Jesús no viene todavía. Hay muchas causas. Él, desde que el tiempo hubiera venido en el 2000, 2001, 2002, 2003, 2007. El hermano G. Ávila dio una profecía que en el 2000. Yo no sé mucha teología, pero dije yo, ¿es posible que no? Gracias a Dios que no. Porque hay varias razones por qué el Señor viene. Ya sabemos algunas razones. Una de las razones es que Jesús no vino ayer porque la iglesia, Dios no ha terminado con el proceso de la iglesia, porque son miles y miles y millones que no están preparados para irse con el Señor. Pero el proceso sí. Mas sin embargo, Él es soberano. Él puede venir en los próximos 5 minutos. ¿Y cómo estamos? Amén. Él puede venir en 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, en 1 año, 10 años. El mismo Señor Jesús dijo que Él no sabía que solo eso estaba en la potestad del Padre. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Dice, entonces la iglesia está pasando por procesos. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que todavía la iglesia bendiga, porque quiere Dios que seamos bendición en esta tierra, así como lo fue José. Amén. Así como fue el ministerio de Cristo. Así Dios quiere que la iglesia sea de bendición sobre esta tierra, porque mis hermanos, estamos llenos de problemas y de necesidades en este mundo, y la iglesia ha sido llamada luz en medio de las tinieblas. Sal de la tierra. Ese es el propósito del Señor para la iglesia. Por eso a veces la iglesia, parte de la iglesia está pasando sus procesos. Algunos ya salieron, otros están en proceso, otros van a estar en proceso. Preparémonos, porque Dios tiene diferentes propósitos para cada cristiano. Amén. Dios tiene propósito diferente para cada cristiano. Por eso digo, algunos ya pasaron su proceso, otros están pasando su proceso ahorita mismo, y otros van a venir su proceso el día de mañana. Pero el proceso está, porque Dios tiene planes y propósitos para nosotros, para bien, no para mal. Gloria a Dios. Santiago 1:12 dice, vamos otra vez allá en Santiago. Santiago 1:12. Allá donde estábamos. Gloria a Dios. Con esto vamos a leer 2 versos y con esto terminamos. Gloria a Dios. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que dice que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, que dice, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El Señor mismo promete
hemos escuchado en otros mensajes diferentes coronas, pero esto es la corona de vida eterna. Dios mismo promete corona de vida a los vencedores. Ahí Santiago 1:12. Y si lo confirmamos en Apocalipsis 2:10, veamos qué dice Apocalipsis 2:10. Dice el Señor Jesús a la iglesia de Esmirna: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí que dice: el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. La corona solo se les da a los vencedores. Amén. Igual aquí en la tierra. La corona se lo ponen a las reinas, a los reyes, a los vencedores, a los que son dignos. También Dios tiene corona para la iglesia, para aquellos creyentes que a pesar de todo lo que viene, son fieles al Señor y peleamos la buena batalla de la fe. Gloria. Vamos a ponernos de pie en esta noche, mis hermanos. Pongámonos de pie en esta noche. Démosle gracias al Señor. Gloria a Dios, porque no somos una iglesia que andamos vagando en el mar sin rumbo, sin propósito. El Señor tiene propósito para cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por tu siervo, Señor, el apóstol Santiago. Gracias por haberte revelado a su vida y porque tú lo ayudaste, Señor, a pasar tremendas luchas, sufrimientos, angustias. Gracias, Señor, fue un siervo con experiencia, lleno de tu espíritu. Gracias, tú lo dotaste de sabiduría y de conocimiento para transmitirlo a nosotros, para que como iglesia podamos seguir adelante. Gracias, Señor, así como en la vida de los siervos del Antiguo Testamento y del Nuevo, tuviste propósitos importantes, también para nosotros. Tú tienes propósitos para cada uno. Te pido tu bendición sobre cada uno de mis hermanos. Quizá alguno está pasando por luchas, por pruebas, por dificultades, por desánimo. Señor, en esta hora yo te pido que tú lo fortalezcas, mis hermanos. Quita todo desánimo. Tú conoces necesidades, problemas. Suple, Padre. Llénanos como pueblo de ti. Llénanos, porque tú haces promesas para nosotros. Grandes promesas y maravillosas. Gracias, Señor, no hemos venido a perder el tiempo en este lugar. Hemos venido a alabarte, glorificarte. Y hemos venido a escuchar tu bendita palabra. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Que el Señor les bendiga.